Buenas tardes, profesora. El día de hoy voy a presentar mi plan de intervención. El curso es Psicología de Personas con Habilidades Diferentes y mi nombre es Nicole Funes Flores. Empezaré hablando sobre la introducción, del cual el informe psicológico nos ayuda a documentar de forma objetiva el proceso de evaluación, ya sea los hallazgos como también las conclusiones. Incluye el motivo de consulta, ya sea métodos, resultados, análisis y recomendaciones para el bienestar, ya sea del evaluado o consultante. En este caso, se evalúa a un estudiante con dificultades de atención y compromiso escolar, como también distracción frecuente y desinterés, buscando entender las causas y sobre todo proponer estrategias para mejorar su desempeño y adaptación. Luego tenemos los datos del paciente, que en este caso tenemos su nombre completo, pero por tema de confidencialidad he colocado solamente las primeras letras de su nombre, como en este caso se llama Task, T-A-S-C. Tiene una edad de 11 años, su fecha de nacimiento es el 25 de abril del 2013, es de género masculino, de grado de instrucción pertenece a primaria y la responsable soy yo en este caso. Dentro de los datos relevantes tenemos que en el historial educativo ya ha tenido un antecedente previo del cual ya han realizado su informe psicológico, del cual ha presentado ciertos rasgos de trastorno del déficit de atención e hiperactividad, y como también se ha cambiado de colegio debido a los constantes cambios de profesores que tenían en el mismo institución. Tenemos también la percepción del tutor, que en este caso el tutor refiere que el consultante no obedece las indicaciones y como también presenta cuadernos desordenados y deficientes, que ya sea para su edad, que en este caso pertenece al quinto grado, es escaso y muy deficiente. Y como también llega tarde de manera recurrente y muestra ciertos rasgos de impulsividad. Con esto me refiero a que tiene juegos bruscos y como también no es muy tolerante a la frustración. Como también tenemos la interacción con compañeros. Como bien ya les he mencionado, participa en juegos bruscos con sus demás compañeros, lo que le ha generado ciertos conflictos, ya sea con los demás profesores como también en la dirección. En el rendimiento académico, cabe señalar que posee un rendimiento alto e incluso aún se mantiene en los primeros puestos. Y como también tenemos el historial familiar. Los padres del consultante se separaron cuando él tenía 3 años aproximadamente, y hasta el momento, hasta la actualidad, la figura paterna ha sido escasa, aunque cuenta con un padrastro que cumple su rol como padre. Para el motivo de consulta, hemos colocado que el tutor del consultante derivó al estudiante para una evaluación psicológica debido a las dificultades observadas en el aula. Se han identificado comportamientos relacionados con el TDAH, como impulsividad, falta de atención y desorganización en sus tareas, los cuales están afectando su participación en las actividades escolares y su dinámica con los demás compañeros. Dentro de la evaluación inicial tenemos los métodos de evaluación utilizados, comenzando por la entrevista psicológica al consultante y apoderado, ya sea haciéndoles preguntas para indagar mucho más en el motivo de consulta, como también las pruebas proyectivas que en este caso le he realizado la test de la figura humana y como también test de la familia. Y por último tenemos la observación de conducta, cómo ha ido transcurriendo su comportamiento a lo largo de la sesión. En los resultados de evaluación tenemos que en las observaciones durante la evaluación que él ha sido muy colaborativo, sobre todo mostró cierto interés en las pruebas relacionadas como ya sea el de la figura humana y como de la familia, y se mostró muy colaborativo y participante. Sobre todo en las pruebas ha tenido ciertas dificultades debido a que no le gustaba del todo cierto dibujo y lo borraba. Tenía ciertos rasgos de perfeccionismo, por ponerlo de ese modo. En el test de la familia se mostró muy, digamos, colaborativo con la madre. Sin embargo, con el padre, que en este caso es el padrastro, tiene ciertos aún rasgos de alejamiento. Sin embargo, lo considera como uno parte más de la familia. Sin embargo, aún con respecto a la confianza, aún le cuesta mucho. Con el tema de la figura humana, él está de acuerdo y conforme con la realidad
y sabe en qué posición está, es decir, que él quiere seguir sobre todo y está consciente de lo que tiene, ya que anteriormente, como he mencionado, tiene rasgos de TDAH e incluso de su anterior colegio. Y él es consciente que lo tiene. Sin embargo, aún no está diagnosticado, pero él ya se considera como uno. En la autodescripción del consultante he colocado que él manifestaba que no le gustaba sobre todo escribir, le gustaba más que nada poner atención a la clase, pero él lo escribía más a su modo. Es como decir que él ya tiene su propia organización, sin embargo que los demás profesores no lo entienden, no entienden, por decirlo así, su desorden. Y la percepción materna sabe que su hijo es muy inteligente a la hora de realizar sus actividades en el colegio. Sin embargo, es consciente que su hijo tiene estos ciertos rasgos de impulsividad, ya que también lo ha presenciado tanto en el colegio como en casa. Y sobre todo, también la madre se mostró muy colaborativa al mostrarme toda la información que poseía desde casa. En los objetivos de la intervención, como objetivo general tenemos mejorar el rendimiento académico y las habilidades sociales del consultante, ya sea a través de estrategias que favorezcan su atención, organización y manejo de la frustración, y relaciones interpersonales en el entorno escolar. Dentro también tenemos los objetivos específicos que ayudarían a mejorar la atención y concentración del consultante durante las actividades académicas, fomentar la organización en la realización de tareas escolares y manejo de materiales, desarrollar habilidades para el manejo adecuado de la frustración y la impulsividad, y como también potenciar la interacción positiva con sus compañeros y docentes en el entorno escolar. Cabe recalcar que él se ha mostrado muy participativo y es consciente de lo que hasta el momento de los rasgos de TDAH y busca sobre todo tener una mejoría, ya sea en el tema de la frustración o cómo mejorar sus cuadernos que sean más notorios, todo para que no se vea perjudicado, ya sea en sus notas, porque él mantiene un nivel alto, eh, ya sea con las notas o como también está afiliado incluso con becas. En la intervención, estas sesiones se han ido basando sobre todo en la terapia cognitivo-conductual, orientado sobre todo a identificar y modificar pensamientos y comportamientos desadaptativos del consultante, complementando con elementos de la terapia humanista para fomentar la autoexploración y expresión emocional. Esta técnica sobre todo se han adaptado a las necesidades y características del consultante, con énfasis en estrategias prácticas y estructuradas. Para las sesiones realizadas, he realizado 4 sesiones con una frecuencia de una vez por semana, con una duración de 45 minutos aproximadamente. Para la sesión número 1, sobre todo se trató de conocer la problemática y sobre todo qué es lo que aquejaba al consultante del por qué ha sido derivado a psicología. Y él mostró sobre todo colaboración y se mostró muy resiliente a la hora de elaborar sus pruebas proyectivas, ya que eso le había dificultado mucho. Sin embargo, le fui asesorando con una sesión, de los cuales me permitieron conocer un poquito más su motivo de consulta y sobre todo cuál era la percepción que él tenía, ya sea en su entorno familiar o como también en la escuela. Para la sesión número 2 nos planteamos sobre todo a la elaboración de los horarios visuales y sobre todo una lista de tareas que están basadas en la terapia cognitivo-conductual, que ayudaba a sobre todo mejorar con el tema de los horarios y cómo podía organizarse mejor para que no estuviera, digamos, con contratiempos y sobre todo favoreciera mucho en su hora de recreativa. Primero, antes que nada, sobre todo se realizó la fase inicial, sobre todo la retroalimentación de la sesión anterior y sobre todo qué es lo que se abarcaría para esta sesión. Y como para finalizar, sobre todo se le asignó una tarea si tenía alguna duda o consulta y sobre todo cierre de la sesión con mensajes positivos. Para la sesión número 3, el tema se llamó técnicas de relajación y manejo de la frustración, utilizando técnicas sobre todo de la técnica de respiración profunda y sobre todo la reestructuración cognitiva. Se comenzó saludando al consultante, en este caso con la fase social, la retroalimentación de la anterior sesión y como también la explicación de lo que se abordaría en esa sesión.
Comenzamos elaborando los ejercicios de respiración profunda y sobre todo algunos simulacros de cómo él podría afrontar las situaciones frustrantes y para que tenga una respuesta del todo más calmada, más pausada. Y como también recalcando la reflexión que él tenía a la hora de haber abordado eso. Finalizando, tenemos el resumen de la sesión como retroalimentación, la asignación de tareas y la aclaración de dudas o consultas que tuviera en el momento, como también se cerró con mensajes positivos. En la sesión número 4 se llamó Mejorar las interacciones sociales con compañeros y docentes. En las técnicas se abordó las técnicas de roles y retroalimentación positiva. Comenzando sobre todo se inició con una fase social, la retroalimentación de las anteriores sesiones, la explicación del tema y sobre todo los juegos de roles que en este caso han favorecido a la práctica de la resolución de conflictos como también la mejoría de la comunicación. Reflexionando acerca sobre los logros que ha tenido a lo largo de las sesiones y sobre todo establecer metas futuras para un próximo, sobre todo acontecimiento que a él del todo no le favorezca. Para el cierre, se cerró de manera resumida la sesión de lo que hemos abordado y como también las actividades realizadas para que lo siga poniendo en práctica. Y también se cerró con mensajes positivos. El progreso del paciente. En este caso, se utilizó, como bien ya mencionado, la terapia TCC, combinada con elementos humanistas, adaptados sobre todo a las necesidades del consultante. Aunque persistan dificultades en la atención, organización y manejo de impulso, se observaron avances en la reflexión emocional y conductual. Mejoró sobre todo en su disposición para las tareas escolares, sobre todo ya no tiene tanto estos juegos bruscos, pero mostró sobre todo una mayor apertura emocional y empezó a reconocer el impacto de sus acciones en el entorno. Como resultados, al finalizar las sesiones, el consultante mostró avances iniciales en el reconocimiento emocional y la reestructuración de actividades escolares, aunque ciertas dificultades aún se presencian, sobre todo en atención e impulsividad. La intervención estableció una base de trabajo y generó sobre todo conciencia sobre áreas de mejora. La disposición del consultante y el compromiso de su madre para seguir con una intervención especializada son claves sobre todo para el proceso continuo que se podría abarcar con el consultante. Dentro de las recomendaciones tenemos sobre todo que es continuar con la intervención psicológica especializada al terminar el semestre escolar, establecer rutinas organizativas sobre todo para reforzar la atención y la estructura, fomentar actividades recreativas para canalizar energía y mejorar habilidades sociales. En futuros abordajes, enfocar en atención, la regulación emocional y evaluación sociales, manteniendo comunicación constante con la familia. Como conclusiones, la evaluación permitió identificar dificultades relacionadas con la atención, la impulsividad y la regulación emocional, características asociadas sobre todo al TDAH, las cuales se afectan al rendimiento académico y la interacción social del consultante. Se observaron avances iniciales en la reflexión sobre sus emociones y en la disposición para aplicar estrategias de organización y manejo emocional, aunque persistan las conductas desafiantes aún. Eh, la colaboración del consultante y el compromiso de su madre para continuar con una intervención psicológica especializada son factores claves para un progreso sostenido. Y por último, tenemos, es esencial dar seguimiento a las estrategias trabajadas e implementar un plan integral que aborde tanto ya sea al contexto escolar como también familiar, sobre todo potenciando el bienestar y desarrollo del consultante. Tenemos aquí las referencias y como también los anexos. Muchas gracias.